En la situación que se identifica, nosotros tenemos dos hilos muy finos, muy delgados, considerados físicamente, tipo el hilo que se usa para pescar, un hilo muy ligero, el cual se puede despreciar la masa. Y observamos que podemos, podemos acá colocar una masa. Voy a probar un poquito esto acá. Podemos colocar una masa. O la cual va a tener un cierto valor M. Ups, un cierto valor M. Entonces nosotros esto acá no va. Nosotros observamos que los hilos quedan tensos y evidentemente a esa fuerza, por una cuestión de práctica, se le designa tensión. Entonces, si empezamos por la masa tiene un cierto peso. Ya lo trabajamos, que es vertical hacia abajo. Tiene un sentido que apunta hacia el centro de la Tierra. Este hilo que está adherido a la masa le ejerce una fuerza hacia arriba. Después tenemos en el nudo acá donde se unen, una fuerza que ejerce el hilo, que es vertical hacia abajo. Y sobre las masas sobre los hilos que están oblicuos, nosotros trazamos un vector tensión, podemos llamarle tensión 1, y otro vector tensión que podemos llamarle tensión 2. Y como acá hay otro hilo, hay otro valor de tensión, y es tensión 3. Y esos son los tres vectores fuerza sobre existente como necesidad en esta situación para mantener estática la masa a una cierta altura con respecto a la superficie de la Tierra. O sea que está estática si tomo como sistema de referencia la superficie de la Tierra. Ahora bien, acá tenemos ciertos ángulos que le podemos asignar un valor de 60 grados, por ejemplo. Y acá tenemos otro ángulo que se ve que es más pequeño. Le ponemos 30 grados. Sucede que para analizar esta situación nosotros vamos a hacer una proyección con las líneas auxiliares. Proyectamos perpendicularmente sobre el eje X de las líneas del sistema de referencia de líneas auxiliares punteado y eje Y, y proyectamos sobre el eje Y. Acá vamos a tener el vector componente de la tensión 1 en Y, y acá el vector componente de la tensión 1 en X.
¿Cómo determinamos tensión 1 en I? Observamos que si a este vector lo trasladáramos, si a ese vector lo trasladáramos para este otro extremo acá, nos queda un triángulo rectángulo. Entonces este es el cateto, sería el cateto opuesto a 60 grados, por lo cual podemos plantear la función seno. Entonces nos queda que tensión 1, o si queremos plantear así, seno de seno de seno de 60 grados es igual al cateto opuesto, que sería la tensión 1 en I, sobre la hipotenusa, que la hipotenusa está acá, sería el de color violeta, que es la tensión 1. Entonces la tensión 1 en I, el módulo nos queda la tensión 1 por el seno de 60 grados. Entonces quedamos con esta expresión acá. Después podemos pasar para analizar la tensión 2 y trazamos las líneas punteadas y nos queda que proyectamos, y acá tenemos la componente de la tensión 2 en el eje de las X, y acá proyectamos y tenemos la componente de la tensión 2 en el eje de la Y. Entonces esto implica que si a este vector nosotros lo trasladamos para el lado opuesto, o sea, lo trazamos acá, este sería el vector tensión 2 en I. Lo trazo acá igual así. Este acá es tensión 2 en I, que es opuesto al ángulo de 30 grados. Entonces volvemos a la función seno. Seno de 30 grados. Seno de 30 grados es igual a cateto opuesto, que físicamente es el módulo de la tensión 2 en I sobre tensión 2. Entonces nos queda que tensión, lo planteo acá, tensión 2 en I es igual a tensión 2 por el seno de 30 grados. Acá van a la calculadora y determinan seno de 30 grados directamente. Entonces ahí tenemos la segunda ecuación. Para calcular la tensión 2 y la tensión 1 en el eje de las X, en el eje de las X es el cateto adyacente,